Estamos en el tema de los elementos de la economía. Y ya con ustedes, pues prácticamente abordamos ya lo que respecta propiamente a la economía y vamos a ampliar un poquito el análisis a otras instancias sociales que se le llama la superestructura. Siempre vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto para que nos ubiquemos en el tema del día de hoy. A continuación les voy a presentar los diapositivas para poder explicarles los temas. Como compañeros me dicen si se mira en su pantalla. Pueden ver en su pantalla Sí, licenciado. el, Sí, licenciado. el diagrama. Muy bien, compañeros. Vamos a poder andar un poquito. Bien, jóvenes. Fíjense que nosotros vamos a hacer un breve repaso, porque lo que se repasa no daña, al contrario, nos permite fijar más nuestros conceptos. En la sesión pasada hablamos de las relaciones sociales de producción. Decíamos que constituyen un intercambio de actividades son un vínculo entre los grupos humanos, son nexos entre las personas que se establecen en el momento de la producción. Estas relaciones se dan tanto entre los propios grupos, por ejemplo, entre los trabajadores, como entre un grupo y otro, por ejemplo, entre trabajadores y los empresarios propietarios de la fábrica. Ahora, precisamente en esta relación de los trabajadores y los empresarios de la fábrica, vemos cómo esas relaciones entre ellos son generadas precisamente por la propiedad sobre los medios de producción. Por lo tanto, la propiedad es un aspecto muy importante. Tanto sí que se dice que la propiedad constituye la base de las relaciones sociales de producción. Y otra cosa, que la producción o la propiedad se expresa jurídicamente. La expresión jurídica de esas relaciones. Entonces, aquí en esta parte, que usted lo van a encontrar en su libro también, hay definiciones, yo diría, muy importantes acerca de la propiedad. Por ejemplo, esto último, mire, bueno, en general todas estas, pero vea esto último. Es el derecho real de usar,
y disponer de las cosas de las cuales se es propietario. Ahora, en la historia humana ha existido dos tipos de propiedad. La propiedad social y la propiedad privada. Tenemos un esquemita. Propiedad social y propiedad privada. Estos tipos de propiedad y estas formas de propiedad han cambiado o se han desarrollado a través del tiempo. Y la razón porque las formas de propiedad cambian se debe a que se desarrollan las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son algo dinámico, es algo que constantemente se está modificando. Claro, en algunas épocas la modificación es lentísima y en otras el desarrollo de las fuerzas productivas es acelerado, como sucede hoy en día. De manera que va cambiando las formas de propiedad porque cambian también las fuerzas productivas. Estas, decía, son dos tipos de propiedad. Privada, pues, social y privada. Mencionamos primero la social porque históricamente también fue la primera que surgió, la propiedad social, cuando las fuerzas productivas estaban escasísimamente desarrolladas. Entonces fue necesaria la posesión común del principal medio de producción en esa época, que era la tierra. Y las tareas también se hacían en común. Bueno, luego ya cuando la sociedad avanzó, las fuerzas productivas se desarrollaron, las capacidades humanas se expandieron, lo mismo que la capacidad de fabricar instrumentos y herramientas. Ya cuando producían muchas cosas, cuando producían ya bastante, sobre todo tenían ya muchos instrumentos y ya descubrieron la agricultura, la ganadería y después las artesanías. Entonces surgió la civilización, las primeras civilizaciones antiguas que fueron civilizaciones esclavistas. Apareció la propiedad privada esclavista. Luego apareció la propiedad feudal, luego la capitalista. Y también teóricamente se plantea el aparecimiento del socialismo. En esto es en cuanto a la propiedad. Estoy repasando lo que vimos el último día. Ahora, este otro concepto muy general de lo que hemos visto, diría que es el más general en lo que respecta a la economía, lo que respecta propiamente a la economía, el modo de producción. El modo de producción está formado por dos relaciones sociales, perdón, por dos elementos. Estos dos elementos son las relaciones sociales de producción y el otro elemento son las fuerzas productivas. Esta integración de estos elementos, pongamos la atención, procuremos que se nos quede
porque lo tenemos que manejar. Repito, el modo de producción está integrado por dos elementos: las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Bueno, fíjense que después de esto, todavía nos faltan algunos temitas para terminar estos de los elementos. Pero ya posteriormente vamos a hablar del desarrollo histórico de la sociedad, y aquí vamos a ver cómo en ese desarrollo histórico un modo de producción sustituye a otro en la medida que avanzan las fuerzas productivas. Y que lo que distingue principalmente a un modo de producción de otros son dos cosas: las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Las dos cosas distinguen a los modos de producción. Para, para conocer bien un modo de producción, tenemos que identificar cómo están las fuerzas productivas en ese modo de producción, y ya de acuerdo con eso, cuáles son las relaciones sociales que se instauran en ese modo de producción. Entonces, estamos en un proceso de repaso. Históricamente se plantean 5 modos de producción: la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. Por último, el modo de producción socialista. Bien. Ahora, de esto ya hablamos la vez pasada, también un poquito de lo otro, pero en lo otro sí quiero ponerle un poco más de énfasis. Vamos a hablar de otros elementos de la sociedad que no forman parte de las relaciones económicas. Entonces nos vamos a referir a la sociedad global, a la sociedad completa, y se le llama formación económico-social. Para explicar esto, voy a utilizar el, este, este diagrama que se encuentra, tal y como vimos la vez pasada, está en la página 29 de nuestro documento, la página 29. De manera que si no lo ven aquí en la pantalla, lo pueden visualizar ustedes en su documento. Eh, este término o este concepto, formación económico-social, se refiere a una sociedad concreta. Por ejemplo, la formación económico-social guatemalteca. La formación económico-social es una sociedad histórica, basada en un determinado modo de producción. Por ejemplo, la formación económico-social guatemalteca se basa en el modo de producción capitalista. Ahora, la sociedad guatemalteca o la formación económico-social guatemalteca se divide en dos
elementos: la base económica o estructura económica y la superestructura. Base económica y superestructura. Como les expliqué en la clase anterior, si alguna cosa quieren que repasemos, con mucho gusto. Como vimos anteriormente, esta parte de la base económica es lo que hemos estudiado hasta ahora. La base económica está formada por el modo de producción. Esa es la base económica, el modo de producción. El modo de producción está integrado por dos elementos. ¿Qué elementos? Relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Relaciones sociales de producción, fuerzas productivas. Bueno, y ya vimos todos los demás elementos que conforman las fuerzas productivas. Ahora, sobre esta base o sobre estos cimientos se levanta la superestructura sobre las relaciones económicas. Sobre ellas se levanta la superestructura. Repito, cualquier cosa que quieran preguntar, háganlo. Ahora, la superestructura está integrada a su vez por otros dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La conciencia social y las relaciones sociales no económicas. Fíjense bien. En la superestructura se hallan todas las relaciones sociales menos las económicas, porque las relaciones económicas o las relaciones sociales de producción se hallan en la base. Entonces aquí están todas las relaciones sociales. Por ejemplo, las relaciones políticas. Relaciones políticas. Las relaciones sociales se convierten en políticas cuando giran alrededor de una institución muy importante ¿llamada qué cosa? ¿Qué es lo que convierte a las relaciones sociales en relaciones políticas? ¿Qué se pretende con las relaciones políticas? Una estructura económica, No, mire, social. la parte económica se encuentra aquí en la base, acá abajo. Aquí en la superestructura, aquí, aquí están, decía, todas las relaciones sociales. Ahora bien, vamos a ir más despacio todavía, ahora, entonces, porque no me contestaron. Y yo asumo que ya había comprendido esto, pero vamos a ir despacito. Miren, pues, les decía que una de las primeras relaciones, o una de las relaciones superestructurales son las relaciones políticas. Y les decía que una relación social se convierte en una relación política cuando se realiza en torno al Estado. Es el Estado el que le da carácter político a las relaciones sociales.
Por ejemplo, los partidos políticos se llaman políticos. Un momentito. Un momentito, jóvenes, por favor. Miren, pues, jóvenes, les estoy diciendo que las relaciones sociales se consideran políticas cuando interviene el Estado, cuando se realizan en torno al Estado. Entonces, hay agrupaciones que reciben el nombre de partidos políticos. ¿Por qué son políticos estos grupos? Pues si ustedes se dan cuenta, lo que persigue un partido político es que sus miembros se ubiquen en el aparato de Estado, que dirijan el aparato de Estado, que controlen los tres poderes del Estado, o uno de los tres, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cualquiera de ellos o todos ellos. Unos tratan de llegar y otros tratan de quedarse ahí, los que ya están. Entonces, por eso las relaciones se complican. Tengo 2 horas para entregar el archivo. Tiene 10 puntos el valor. ¿Será que está bien redactado? Sí, pero no mucho. No mucho. Falta un poco. Pero mejor Dice- si hubiera regido a las órdenes de él otra vez. Sí, va. Y uno toda la ayuda que tiene con esas cosas para escribir. ¿Qué cosas? Con el celular. Sí. Aldo, disculpa, te Gran has encendido puta tu show, micrófono. Aldo. Gracias. Vamos a esperar que los compañeros apaguen el micrófono. Miren, pues, Gran compañeros. puta show, Aldo. Bueno, ya les dije por qué un partido es político. También fíjense que en economía hay una rama de la economía que se llama política económica. Política económica. Miren, pues, por qué se dice política económica? Es política, fíjense, porque es una decisión del Estado. Es una política, es una decisión del Estado, donde en el ámbito económico. Entonces, fíjese que normalmente y regularmente, repito, cuando una relación se convierte en política es porque hay presencia del Estado. Ahora, también forma parte de la superestructura las relaciones jurídicas. Fíjense, las relaciones jurídicas se hallan en la superestructura, son superestructurales y de alguna manera también están asentadas sobre las relaciones económicas. Y aquí esto nos permite ver la relación también de la economía con los asuntos jurídicos. Pues vean, las relaciones sociales son jurídicas cuando giran en torno a las leyes, en torno al derecho. Entonces se convierten en jurídicas. Tienen que ver con las leyes. Entonces son jurídicas. Ahora, fíjese que estas dos relaciones que acabo de mencionar, tanto las políticas como las jurídicas, son las que están, diríamos, más cerca, más relacionadas o más vinculadas con los asuntos de carácter económico. Por ejemplo, pues, en una formación económico-social
como la nuestra, como la guatemalteca, que es una formación económico-social capitalista o basada en el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista, la propiedad que predomina es la propiedad privada, privada capitalista. Se basa en la propiedad privada. Esto es muy importante en la sociedad, en la economía, el tipo de propiedad que predomina. Es una propiedad privada. Eh, Casi todo el ámbito económico se mueve de acuerdo a este tipo de propiedad. Y por supuesto también influye en la superestructura. Ahora miren, me quiero ampliar un poquito más acá, en esto de la propiedad privada, capitalista. Fíjense que en el modo de producción capitalista, como la sociedad guatemalteca, las relaciones que predominan son las relaciones, se basan en la propiedad privada. Predomina la propiedad privada. Pero cuando digo predomina, quiere decir que hay otras formas de propiedad en esta sociedad. Por ejemplo, fíjense que la, la propiedad cooperativa no es una posesión individual, no es una posesión familiar, es una posesión de varios o de muchas familias, de muchas personas. Entonces, esta es una forma de propiedad social, es una propiedad cooperativa. Ahora, aquí esta propiedad social, esta forma de propiedad y esta forma cooperativa de producir, pues lo que busca es ser más eficaces al trabajar conjuntamente, al producir en cooperación, por eso se llama cooperativa, con los demás miembros de esta agrupación. Indudablemente que se logran mejores resultados, porque el trabajo individual es muy difícil, es muy poco eficiente, sobre todo en las condiciones que en el área rural trabajan los agricultores. La forma de trabajar y de producir es muy atrasada. Utilizan los instrumentos que trajeron los españoles, machete de asadón principalmente. Casi no se utiliza arado ni cosas por el estilo. Entonces, una forma de mejorar la producción es a través de la producción cooperativa. Y la propiedad ahí es social también. Es una forma de propiedad social. Pero predomina, repito, la propiedad privada. Fíjense que la llamada propiedad pública, cuyo representante es el Estado, es también una propiedad social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los edificios públicos fueron construidos con los impuestos de todos los guatemaltecos. Es de todos los guatemaltecos. Y el representante de esa propiedad social es el Estado. Ahora, eh, por ejemplo, las carreteras fueron hechas con el impuesto de todos los guatemaltecos. Es una propiedad social. No es una propiedad privada. Ahora bien, fíjense que como predomina la propiedad privada, es dominante, entonces también en el nivel superestructural
se toman decisiones relacionadas con esta realidad. Por ejemplo, en la cuestión política, en cuanto a las relaciones políticas, el Estado tiene como quizás su función más importante, es la de proteger la propiedad privada. Yo les hablé la vez pasada, se lo voy a repetir nuevamente, que en el conflicto armado interno, pues unos grupos pretendían cambiar este tipo de propiedad por una propiedad social, pero el Estado, a través de sus diferentes instituciones, sobre todo el ejército, hizo cualquier cosa para que eso no sucediera. Y se mantuvo la propiedad privada. Claro, fue a costa de una violencia extrema que se vivió aquí en el país durante el conflicto armado externo. Instauró un estado de terror en Guatemala. Entonces, aquí es donde se ve cómo el Estado pues, protege la propiedad privada, porque aquí predomina la propiedad privada. En cuanto a las relaciones jurídicas, pues también fíjese que la función principal de las leyes es proteger también la propiedad privada, legalizar la propiedad privada, mantener la propiedad privada. Entonces, las cuestiones jurídicas tienen estrecha relación con la economía. Y entonces, solo a manera de comentario, fíjense que si las leyes y el Estado protegen la propiedad privada, les acabo de decir que en una sociedad también hay otras formas de propiedad, pues así como se respeta la propiedad privada, también debiera de respetarse la propiedad pública, la propiedad social. Y cualquier cambio de propiedad pública debiera de ser consultado al pueblo realmente, porque todo el pueblo es el propietario de estos bienes públicos. Entonces, esa es la manera de comentario. Bueno, ahora por supuesto, hay muchas otras relaciones no económicas, por ejemplo, las relaciones religiosas que giran en torno a las iglesias, las relaciones educativas que giran en torno a la escuela, por ejemplo, a la universidad, y así sucesivamente. Hay muchas relaciones sociales, entonces, y que pertenecen a la superestructura. Bueno, ahora fíjese que además de las relaciones sociales no económicas y sus instituciones, también forma parte de la superestructura la conciencia social. Vamos a hablar de la conciencia social. Cualquier cosa que quieran comentar, jóvenes, por favor, háganlo. Miren, fíjense que las relaciones sociales, todas las relaciones, aquí incluimos a las relaciones también económicas, políticas, jurídicas, morales, en fin, todas las relaciones sociales. El conjunto de relaciones sociales conforma la sociedad, conforma la realidad social diaria. Se le dice también la existencia social, la práctica diaria social, que está compuesta por muchas relaciones de toda índole. Esta es la sociedad, esta es la existencia social. Eso es lo que pasa todos los días. Ahora bien, lo que nosotros
tenemos dentro, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior lo que nosotros sentimos acerca de la sociedad, lo que nosotros pensamos acerca de la sociedad, lo que creemos acerca de ella, lo que nos imaginamos, lo que sabemos acerca de ella. Eso es nuestra conciencia acerca de la sociedad. Por eso se le llama la conciencia social, la conciencia que tenemos de la sociedad. Eh, por ejemplo, cualquier actividad que suceda en la sociedad, nosotros la conocemos. Por ejemplo, los resultados, que sé yo, de la elección de la directiva y el colegio y el tribunal de honor del colegio de abogados. Ahí eso nos despierta algún sentimiento, nos enteramos cómo sucedió, pues todo eso que nosotros sentimos, sabemos, creemos, eso ya está dentro de nosotros, está en nuestra mente, está en nuestra conciencia y se le llama conciencia social. Aquí hay una definición de conciencia social. Dice, se define como la vida espiritual de la sociedad. Ya no era espiritual porque lo que sucede diariamente está fuera de nosotros. Es esa realidad material que vivimos diariamente. Pero ya lo que tenemos dentro de nuestra conciencia, eso se le dice lo espiritual, la vida espiritual de la sociedad, el reflejo en la mente de los seres humanos, de la sociedad en que se desenvuelve. En la mente y en la conciencia de la sociedad que se desenvuelven los seres humanos. Esta es la conciencia social. Repito, es lo que tenemos dentro, es lo que pensamos, es lo que sentimos, creemos, nos imaginamos. Esa es nuestra conciencia social. Como es acerca de la sociedad, pues es social. Ahora, fíjense que la conciencia social está formada a su vez por dos elementos: la psicología social y la cultura espiritual. Aquí está formada por la psicología social y la cultura. Dice la cultura espiritual, le agregaron acá. Vean. La psicología social inicialmente. Yo les acabo de decir lo que sentimos. Pues precisamente esto ya forma parte de la psicología social. Pero además de eso, lo que sentimos por supuesto, lo que sentimos nos provoca estados de ánimos, emociones, hábitos, inclinaciones, tendencias de la voluntad, rasgos especiales del carácter, ilusiones que surgen sobre la base de la situación dada en una comunidad humana, en lo que forma nuestra psicología social. Entonces, nuestros caracteres, nuestros sentimientos que dan lugar a estados de ánimo, hábitos, nuestras emociones, nuestras inclinaciones también. Esto forma parte de la psicología social. Ahora, la otra parte es la llamada cultura espiritual. Veamos qué comprende la cultura espiritual. La cultura espiritual comprende el conjunto de valores espirituales y de otros frutos de la actividad cognoscitiva del ser humano acumulados a lo largo
de la historia de la sociedad. El conocimiento acumulado a través de la sociedad, del arte, etcétera, todo esto forma parte de nuestra cultura. Comprende la educación, las costumbres, yo le agregaría también aquí, la educación, yo le agregaría también aquí, ciencia, costumbres, las tradiciones, creencias y también la ideología. Todo esto forma parte de la cultura espiritual. Y aquí hay que diferenciar bien entre una cosa y otra. Puede ser que una persona eh, conozca bien la sociedad, es una persona que ha recibido una amplia educación, maneja la ciencia, etcétera. E incluso también se ha formado una ideología consecuente, pero puede ser que psicológicamente actúe de otra manera. Puede ser que sea una persona irascible, que tenga inclinaciones pues no acordes a las buenas costumbres de la sociedad, etcétera. Puede darse eso, ¿verdad? Aunque tenga una formación cultural muy buena. Eso perfectamente puede darse. Ahora, vamos a hablar de un aspecto muy importante acá también dentro de la conciencia social, que es la ideología. Y es porque en el nivel político, en el nivel jurídico y en el nivel económico, es muy importante esto, miren, que es la ideología. Y nosotros muy frecuentemente vamos a oír esta expresión, la ideología. ¿A qué se refiere la ideología? ¿Qué es la ideología? Miren, dice que es el conjunto de ideas, de concepciones en las que se reflejan, traducen o expresan perspectivas, intereses o percepciones de clase o grupo social. Y es que fíjense que los fenómenos sociales, los acontecimientos sociales, cada uno lo interpreta de diferente manera. Y eso según el grupo social, a las condiciones en que nos hemos desenvuelto, o sea, por el lugar que el enunciante ocupa en la estructura social. Interpretan de diferente manera. Cualquier fenómeno que ocurra en la práctica. Por ejemplo, qué sé yo, cuando estaba Trump de presidente, muchos estadounidenses estaban de acuerdo y por eso ganó, estaban de acuerdo con que frenara la migración, estaban de acuerdo con que se levantara el muro, con que se tomaran todas esas medidas que hizo contra los migrantes, separación de familias, hasta presos metía a los niños, en fin, de todos los latinoamericanos. Quienes estaban a favor de eso y hay quienes pues no estaban conforme con ese tipo de medidas. Eso es la forma de ver la realidad social. Cada uno interpreta las cosas de distinta manera según su situación, la situación material en que se encuentra cada uno. Eh, Miren, por ejemplo, cuando estuvo
el presidente Jimmy Morales cuando estuvo en el Poder Ejecutivo, Jimmy Morales, presidente de la República, y tomó la decisión de suspender las actividades de la CICIG antes de que finalizara el periodo legal. Declaró non grato a Iván Velázquez. Pues bien, aquí hubo personas que estuvieron de acuerdo con esto, que aplaudían su actuación porque eso les convenía a sus intereses. Por eso dice aquí, expresan intereses, percepciones de clase o grupo social. Y normalmente los sectores dominantes económicamente que sentían que la CICIG podía acusarlos, los gobernantes de sectores poderosos pues estaban a favor de esta decisión. Otros, por supuesto, no estuvieron porque era seguir fomentando la impunidad y que ya no se castigara la corrupción. Y la corrupción ha hecho mucho daño a la sociedad guatemalteca. Entonces, ante estos efectos negativos para el país, pues no estaban de acuerdo con eso. Hay diferente ideología en lo que pasa, fíjense. Y por ejemplo, fíjense, en la Corte de Constitucionalidad, en esa época, también había magistrados con diferente ideología. Hubo 3 que anularon esta decisión presidencial y hubo 2 que la apoyaron, ¿no? Tienen diferente ideología. Y ha habido una lucha por eso, para meter otros que haya contrapeso ahí, unos votan y favorecen a unos, como acaba de suceder con la elección a magistrado de la Corte. Unos estaban a favor del que ganó y otros están en contra. Eso se traduce, eso expresa una determinada ideología. Y según el voto de los abogados que fueron a votar, pues el gremio ha estado con una ideología bastante conservadora eh, por el lado de la derecha y muy a favor de estos grupos poderosos. Pero son cuestiones ideológicas, como les digo. Entonces, también aquí se manifiesta la ideología. Repito, la ideología es el conjunto de ideas, concepciones en las que se reflejan, traducen o expresan perspectivas, intereses o percepciones de clase o grupo social. Bien, entonces esto es la ideología. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor pueden hacerlo. Buenas tardes, licenciado. Entonces podemos decir que el tema de la superestructura es todo lo relacionado a, como bien decía usted, a las ideas, pensamientos, ideologías, inclinaciones que tengamos sobre un tema, específicamente el tema económico. Y la base o estructura económica es todo aquello que está regido ya en una ley o en una normativa. No sé si se podría ejemplificar así. Lo único que le agregaría, tal vez Tirsa, Mercedes y Milton, me cierran su micrófono, por favor. Miren pues, los que tengan abierto su micrófono, por favor, me lo cierran. Vea, lo único que le faltó ahí a usted fue que además de la conciencia social que mencionó, de la psicología, de la cultura, de las ideas, también forma parte de la ideología las relaciones sociales
como las políticas, las relaciones jurídicas, las relaciones morales. A eso habría que agregar. Ahora, en cuanto a la economía, se refiere básicamente, fíjese, básicamente a cómo están las fuerzas productivas, las capacidades del ser humano, los instrumentos, maquinaria, todo el aparato productivo que se utiliza. Eso. Y además las relaciones que se establecen entre los grupos sociales cuando se produce, cuando se cambia o cuando se distribuye. Entonces eso también forma parte de la economía. La otra parte tiene que ver con la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de los bienes para satisfacer esas necesidades. Esto último es la economía. Esto último es la base económica. Solo eso le agregaría a lo que usted mencionó. ¿Alguna otra intervención, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no es así, miren, fíjense que nosotros vamos a entrar a otro tema el próximo día. Miren, yo no sé si a ustedes les pedí que resolvieran un cuestionario, ya no se los pedí. No se los pedí para hoy, no. Sí, licenciado, para hoy. Para hoy. Bueno, entonces hagamos resolvámoslo el tiempo que nos hace falta. Ese es el de la página número 20. Entonces vamos a resolver esto, lo que nos queda de tiempo. Miren, pues. Fíjense. Hay un ejercicio, dice. Que nos presentan un cuadro. El cuadro, siempre un cuadro tiene número, pero como es de ejercicio no le puse número. Pero sí, ¿dónde? Guatemala, ¿qué cosa? Comportamiento de precios del aguacate criollo. Grande, de primera. No de mencionarlo, se me hace agua en la boca. Ciento. Que entre paréntesis se pone algunas notas aclaratorias. El ciento en quetzales. Ahora vean, año 2018. Miren, había que entender el cuadro. Ustedes, aquí la semana, el pre, como lo que estamos, comportamiento de los precios. En la semana del 31 de mayo al 6 de junio, el precio fue de 262. Ahora, el precio del mes anterior fue de 242. Aquí lo que podemos ver es que el precio subió, más o menos esta es la primera semana de junio. Entonces, la semana de mayo, para todo el mes de mayo, estuvo a 242 y a principios de junio estuvo a 262. O sea que el precio subió. Pero esto es un efecto. ¿Un efecto de qué? De la situación de la demanda y la oferta. Este es un cuadro que saqué del Ministerio de Agricultura. Y así como está aquí, así está ahí. Dice mayor demanda. El ciclo de producción en el campo está pasando por una fase alta a una fase media de cosecha, o sea, disminuyó un poco la producción de tomate, un poquito. Y en la primera semana de junio, bueno, el precio subió, hubo mayor demanda. Miremos ahora otro periodo. 2019, 15 al 21 de agosto. Aquí, el precio aquí, el mes de agosto estuvo bien alto, miren. 387.50 a mediados de agosto. En las meses anteriores estuvo también alto.
314. Aquí arriba subió solo 20 centavos, aquí sí subió considerablemente. ¿Viste? Y en el mes del mes de julio al mes de agosto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio eso? Hubo un aumento de la demanda interna. Y también la recolección de cosecha es poca producción en las zonas de producción del país. Bueno, ahora vienen las preguntas. Miren, pero esto es importante también que lo veamos. Pensemos las preguntas. Normalmente su servidor, cuando hace un cuestionario de esta naturaleza, pongo primero a qué se refiere la respuesta. Dice, como inicialmente se da un aumento de la demanda, fíjense, un aumento de la demanda de aguacate, mayor que su oferta, según lo que se puso acá, y provoca posteriormente un incremento de su precio. Ahí se está poniendo solamente que el aumento de la demanda y disminución de la oferta provoca un incremento de su precio. ¿Qué relación tiene la siguiente característica? Causal. Causal. Dice causal. Yo puse reiterativa. Yo puse reiterativa, licenciado. Bueno, miren pues, vean esto. Esto tiene que ver con la forma como se interpreta la pregunta. Miren, aquí lo que se está poniendo es lo siguiente. Aquí se está poniendo que aumento la demanda de aguacate. Pero no dice un aumento tal tiempo y otro aumento en otro. Solo dice un aumento del aguacate, mayor que su oferta. Incluso no dice cuándo, sino que un aumento de la demanda de aguacate mayor que su oferta provoca quiere decir que después del aumento de la demanda del aguacate se da un incremento del precio. Entonces está relacionando únicamente la demanda del aguacate y su oferta con el incremento del precio. Y dice posteriormente, quiere decir que se da después el incremento del precio. Y está diciendo que esto, el aumento de la demanda, da lugar, porque dice provoca posteriormente un incremento de su precio. A esto está dando lugar a esto otro, está provocando lo otro. Se da primero y lo otro se da después. ¿Qué clase de relación es esta, compañero? Causal. Es causal. La respuesta es causal. Ahora veamos la otra pregunta. Miren pues. Vean esto. Esto nos sirve incluso para practicar los cuestionarios, pero por otro lado, también para estudiar. Lo importante es que cada uno lo resuelva. Si solamente piden copia, se perdió el objetivo del cuestionario. Que vayan a su texto que está acá y lean, y eso nos va a ayudar a estudiar y a leer. Ahora aquí dice otra cosa. Está hablando de en diferentes periodos. Entonces, sobre esto se basa la pregunta. Como en diferentes periodos. O sea, en el 2018 y en el 2019. Y en estas semanas. Aquí y aquí. En estos dos periodos volvió a suceder lo mismo. Pero, ¿cómo? O porque en estos dos periodos siempre está, para insistir más, siempre que se da un incremento en la demanda del aguacate, hay un aumento en el precio, pero se está refiriendo a como se dio en varios periodos. Y en los dos, o siempre, ¿sí? Se da un incremento en la demanda, entonces, ¿qué clase de relación es esta? Es reiterativa.
Reiterativa. Reiterativa. Reiterativa. La respuesta es reiterativa. Porque Ahí siempre va se de- repite. Se repite. Vayan calificándose ustedes. Ahora, ahora miren lo que dice aquí. Vamos a quitar esto. Debido a que para todo producto, no solo para el aguacate, debido a que para todo producto, un incremento de su demanda superior a su oferta genera un alza a su precio. Esta relación tiene la siguiente característica. Pero esto es debido a que para todo producto. Entonces, ¿qué tipo de relación es esta, compañero? General. General. Esta es una relación general. Muy bien. Vamos con la siguiente. El precio del aguacate, por expresarse en una magnitud numérica y se modifica con el tiempo, recibe la denominación siguiente. Variable económica. Variable económica. Es variable económica. La pregunta B es la correcta. La respuesta B, perdón. Miramos esta otra. La venta de aguacate, por ser un simple acto realizado entre dos personas, recibe el nombre siguiente. Hecho económico. Es el hecho económico. Muy bien. Bueno, miren, ustedes aquí se darán cuenta cómo están ahorita al principio. Los que sacaron 100, perdón, los que sacaron 5, pues excelente, todas buenas. Los que sacaron 4 están muy bien. Los que sacaron 3 están bien. Los que sacaron mal, los que sacaron 2 están mal. Y los que sacaron 1 y 0 están muy mal. Entonces, ustedes mismos sabrán cómo están según sus respuestas. Hay que estudiar si sucedió esto último. Hay que repasarlo. Lo que sí les pido, resuélvanlo ustedes. Lo pueden resolver con otros compañeros, pero que lo hagan mediante la lectura de los textos de la teoría. Bien, compañeros, por hoy nos quedamos aquí. Les deseo que pasen muy feliz tarde. Se cuidan mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde y nos vemos el día jueves.